Buenas noches, tengan todos ustedes. Esta noche el doctor Donato nos va a dar mucha enseñanza con relación a ese tema que él puso. Y esta es su currículum. Y dentro de dentro de su formación profesional y especialidades, él ha obtenido el título de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, expedido el 25 de abril de 1977. También obtuvo diplomado de especialidad en medicina interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 1 de marzo de 1978 al 28 de febrero de 1981. También ha obtenido diploma de especialidad en medicina interna de la Secretaría de Educación Pública del 24 de mayo del 2000, en el año 2000. Y certificación del Consejo Mexicano de Medicina Interna en febrero de 1981, con recertificaciones cada lustro por 6 ocasiones. Además, ha obtenido un certificado por el Consejo Mexicano de Geriatría como médico especialista geriatra en el mes de marzo de 1995, con recertificación cada lustro por 3 ocasiones. Y dentro de su experiencia como investigador, él ha investigado los niveles de colesterol e infarto agudo del miocardio. En 1980, Hospital de Especialidades de La Raza en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también ha hecho investigación sobre el uso de insulina glárgina versus insulina intermedia NPH en adultos mayores con diabetes tipo 2. Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Ciudad Madero, Tamaulipas, México, en 1995. Además, ha investigado la relación costo-beneficio en la utilización de L-ornitina en pacientes con encefalopatía hepática versus enemas de lactosas en el Hospital Regional de Ciudad Madero en el 2007. Dentro de su experiencia profesional, él se ha desempeñado como médico internista turno vespertino del Hospital General Zona Norte de Ciudad Madero, Instituto Mexicano del Seguro Social, de 1981 a 1986. Y como médico internista del turno nocturno del Hospital General de SSA Tampico en 1987. Además, se ha desempeñado como médico internista en jornada acumulada de sábados y domingos en el servicio de urgencias del Hospital Regional de Ciudad Madero de Petróleos Mexicanos en enero de 1981 a febrero del 84. Y como médico especialista en geriatría en el servicio de medicina interna del Hospital Regional de Ciudad Madero de Petróleos Mexicanos del mes de marzo del 84 a mayo del 2009. Su posición actual: él es médico especialista en medicina interna y geriatría del Hospital Médica Universidad en Tampico, Tamaulipas, desde diciembre de 1994 hasta la fecha actual. Dentro de los diplomados que él ha obtenido el diplomado en el taller Hands-on Proloterapia del 8 al 10 de abril con el profesor titular Dr. J. Eleazar Calderón de la Fuente en la sede de CMME y Siena del 8 y 10 de abril del 2016 en Cuernavaca, Morelos. También taller Genon Células Madres Adultas de médula ósea para el manejo de lesiones osteoarticulares y ligamentarias del 13 y 14 de agosto del 2016 con el doctor J. Eleazar Calderón de la Fuente en la sede del CMM y Siena en Cuernavaca, Morelos. También ha obtenido diplomado médico a distancia, especializado en revitalización, obesidad, perfeccionamiento físico y envejecimiento exitoso por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias de la Salud y la Academia Mexicana de Medicina Estética. En el 2014 con el profesor titular Dr. Pablo Huerta. Además, ha obtenido diplomado en epigenética, biotecnología celular y cuántica del 14 de septiembre al 12 de noviembre del 2017, avalado por la Universidad Abierta de México y Cell Wellbeing México
con valor curricular de 120 horas. Certificación del nivel básico el 30 y 31 de octubre del 2019, avanzado del 11 y 10 de octubre del mismo año y de expertos del 17 y 18 de octubre del 2021 en el manejo del dispositivo bioenergético BioWell, utilizado en el estudio de las energías del cuerpo humano con el profesor y doctor Konstantin Korotkov en el Hospital Español de la Ciudad de México. Dentro de su actividad académica, se ha desempeñado como profesor tutelar de la especialidad de medicina interna en el Hospital Regional de Ciudad Madero de Petróleos Mexicanos de marzo del 81 a mayo del 2009. Como conferencista de los congresos anuales de medicina antienvejecimiento y en longevidad en los últimos 6 años. Y como profesor del módulo neuroendocrino, terapia de reemplazo total bioidéntico en la maestría de antienvejecimiento del Instituto de Formación Ejecutiva en Durango, en agosto del 2018. Y como si fuera poco, a él se le hizo un reconocimiento muy especial. Obtuvo el doctor honoris causa, otorgado por el claustro académico de Honorable Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, en junio del 2018. Esta es la calidad de profesional que esta noche nos va a enseñar de cómo cuidar nuestra salud y qué hacer, y después responderá nuestras preguntas y cuestiones que tengamos para compartir con él. Si alguno de ustedes quiere agendar una cita de asesoría médica a distancia por Zoom a través de mensaje, pueden hacerlo a través de enviando un mensaje al WhatsApp de él a ese número de teléfono que aparece en pantalla. Pueden tomarle un screenshot, un pantallazo como decimos, y eso sí, no lo llamen, sino que envíenle un mensaje de WhatsApp diciéndole soy fulano de tal y me gustaría agendar una cita con usted para una asesoría médica a distancia por Zoom. Él nomás pues cobra el equivalente de $50, que es un precio especial para los asociados de ASEA que estamos en esta plataforma. Así que, bienvenido, doctor. Es una Gracias, Félix. bendición tenerlo por acá. Muy buenas noches para todos, bienvenidos. A ver si me pueden permitir, para poder permitir la pantalla, compartir, perdón, darme la opción. Vamos a ver, permítanme, quiero ver qué es lo que tengo por aquí. Sí, ya lo puede hacer. Claro que sí. No. Ya usted es coanfitrión, pero voy a revisar. Me avisa, Vero, si el doctor es coanfitrión. Sí. Sí, Claro. aparece como anfitrión. Ya estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, ya lo está compartiendo. Ok, perfecto. Ahora déjenme ir a... Ahorita estamos en la atmósfera de la Tierra. Sí. A ver, ¿se ve la pantalla mía? Sí, sí, ya se ve la presentación. Ok. Correcto, ahí está Muy completo. bien. Gracias. Para servirle. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema de por sí muy interesante y muy preocupante, ¿verdad? Porque cada vez en la sesión de testimonios escuchamos más casos y casos sobre problemas de cáncer, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer con los señalizadores redox? Voy a empezar por definir qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad genética. Es decir, el cáncer es causado por ciertos cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y cómo se dividen. Aquí podemos ver en la imagen la célula con su núcleo, y en el núcleo están los cromosomas, ¿verdad? Y donde se encuentran los genes, que están situados en esta parte. Si uno agarraría la hebrita del ADN y la estirara, aquí veríamos la porción donde se encuentran los genes. Entonces, es una enfermedad genética no propiamente que vaya a cambiar en sí los genes, sino que se modifica su epigenética y de esa manera los induce a
tener este tipo de problemas de desarrollo, de crecimiento desmesurado de las mismas células malignas que van condicionando un cáncer. Un poco de datos estadísticos es que casi 10 millones de personas mueren al año a causa del cáncer y sus tratamientos. Y a veces es más común que mueran como por los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos que por el cáncer per se. Otro dato muy interesante estadísticamente es que cada día el cuerpo nos produce aproximadamente 10,000 células cancerosas que tienen la capacidad de invadir, proliferar y diseminarse. Bendito nuestro sistema inmune que con el apoyo del glutatión nos las controla y las elimina. Y la quimioterapia solo tiene una tasa de éxito acumulada de 2.5%. La diferencia sería que son fracasos, ¿verdad?, de la quimioterapia, y por eso vemos pacientes que recaen y recaen y recaen a pesar de las quimios y de las radioterapias. Sin embargo, el cáncer no tiene por qué darnos miedo. ¿Qué pasaría si tratáramos de comprender realmente qué es el cáncer y por qué lo contraemos y cómo curarlo? Quizás sería menos aterrador y menos confuso. Entonces, este es el objetivo de esta plática. Aquí arriba, en la imagen de arriba, podemos ver una célula maligna, ¿verdad? Cómo empieza a diseminarse y a proliferarse dentro de nuestro organismo. Pero el dato es impactante de que cada día estamos produciendo 10,000 células cancerosas, ¿verdad? Gracias a nuestro sistema simpático no se nos desarrolla cáncer en la mayoría de los seres humanos. Bien, ahora, ¿por qué se produce esos cambios genéticos que conllevan a desarrollar el cáncer? Bueno, la semana pasada y antepasada hemos estado tratando el tema de los alimentos procesados y ultraprocesados que van a impactar a nuestros genes, condicionando señalizaciones diferentes a lo normal y que van a privar la capacidad de daño de las células cancerosas al afectar múltiples mecanismos de señalización. Estas células cancerosas dependen de la capacidad de multiplicarse y reparar y diferenciar y de evadir un fenómeno en pro de la salud y de la vida, que es el fenómeno de la apoptosis, que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es fundamental para eliminar, para que se autolimiten. Apoptosis significa comerse a sí mismo las células que ya están casadas y degeneradas, y eso favorezca que se produzcan nuevas células sanas. Entonces, esta muerte celular programada llamada apoptosis es muy importante, y lo que hacen las células malignas es que la logran evitar porque tienen una estrategia de supervivencia involucrada en promover la invasión, el crecimiento y el desarrollo de metástasis de las células malignas a distancia de su sitio original. En la imagen superior de la margen derecha podemos ver el ciclo celular, que fundamentalmente se compone de dos fases. La fase superior, en la que secundario a una mitosis se crea una nueva célula. Esta nueva célula con sus cromosomas en sus núcleos, y posteriormente se llega a iniciar la segunda fase, que es la fase en que se empieza a sintetizar el ADN para hacer que los cromosomas se empiecen a duplicar. Y esto compone la segunda fase para tener esos cromosomas duplicados en forma adecuada para que en la siguiente división celular puedan producir más células nuevas o más células sanas. Eso es un ciclo celular normal. Pero ¿qué pasa cuando las señales que estamos mandando precisamente con los alimentos que consumimos, en lugar de mandar esta señal adecuada en la que se favorecen los ciclos del metabolismo de la oxidación de la glucosa para producir la energía de ATP, y que eso va a
formar parte del metabolismo celular que va a condicionar que se produzca el 90% de la energía que permite que las células cumplan su función. Pero ¿qué pasa cuando no hay una activación correcta o cuando hay una activación incorrecta de esta señalización condicionada, ya dije, por alimentos y por otras cosas que ahorita más adelante voy a hacer referencia? Bueno, lo que pasa es que se modifica este ciclo celular y en lugar de avanzar de una fase a otra en el ciclo celular, cuando hay una señalización correcta, se logra hacer en forma perfecta, en forma normal. Pero ¿qué pasa en el cáncer? Uno o más de los componentes celulares se activan incorrectamente, que es lo que pueden condicionar muchos alimentos cuando nos alimentamos poco saludablemente, ¿verdad? Y esa activación incorrecta de los componentes en la señalización es generalmente resultado de mutaciones, y los genes mutados encontrados en los cánceres son conocidos como oncogenes, ¿verdad? O genes productores de cáncer. Entonces, es muy importante recordar que uno debe de alimentarse y de nutrirse saludablemente para evitar esta señalización incorrecta. Va a ser muy importante que se familiaricen con el concepto de señalización, porque pues nosotros, nuestro suplemento que utilizamos de moléculas de acción redox, precisamente su principio benéfico se fija en corregir precisamente la señalización celular. Bien, recordando un poquito de historia, el doctor Otto Warburg, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1931 por los descubrimientos en las causas del cáncer, comprobó científicamente que dos de las características fundamentales de la célula maligna, de la célula cancerosa, es que se desarrollan al pasar de un pH alcalino a un pH ácido en presencia de bajos niveles de oxígeno. Per se, el puro hecho de bajar el pH a un pH ácido ya disminuye así el oxígeno. Y así comprobó que un tejido canceroso tiene un pH ácido siempre menor a 5.5. Recuerden que el pH normal de la sangre, de las células, de los tejidos, del plasma, se encuentra ligeramente alcalino entre 7.3 y 7.4. Bueno, pues estas células cancerosas manejan niveles de pH ácido menores a 5.5 y por supuesto sus niveles de oxígeno se encuentran por debajo de 35%, es decir, se desarrollan en un medio anaeróbico, falto de oxígeno. También es importante recordar las aportaciones que hizo el doctor Alfred Fischinger con su sistema básico, en el que él hizo mucho hincapié que 4 órganos muy importantes para la depuración de toxinas son los pulmones a través de la eliminación del CO2, el hígado, que elimina muchas de esas sustancias tóxicas a través de la bilis, los riñones a través de la orina y la piel a través de la sudoración. El problema en particular en el tema es de que cuando el capilar y la célula se congestionan en el espacio extracelular que no permite que se drene o por vía linfática o por vía capilar venoso, empezamos a retener muchas sustancias tóxicas a nivel pericelular o espacio extracelular que empiezan a condicionar, que se empiecen a congestionar y que las sustancias tóxicas no pasen a estos órganos emuntoriales y no sean eliminados. Bien, otra aportación en relación ya a causas específicas que pueden inducir al desarrollo de un cáncer son las aportaciones del doctor Cheraskin y Warren Ritdorf, que refieren que la sacarosa, un azúcar sintético que nunca antes se había probado en la historia ni prehistoria de la humanidad y que había formado parte de la dieta, no es un alimento nutritivo y sí, por el contrario, desplaza los nutrientes naturales. Es la principal causa de diabetes, de cardiopatías y de cáncer.
Entonces, los alimentos refinados y ultraprocesados producen irritabilidad y pérdida del equilibrio emocional. Y este campo es importantísimo, que vamos a verlo más adelante, en el desarrollo de cáncer. Cuando una persona tiene conflictos emocionales, cuando guarda resentimientos en su corazón y no tanto en su mente. Recuerden que la mente es dual y polarizada y el corazón es neutro. Entonces, no logra sacar esas emociones negativas y le van a favorecer merma en su sistema inmunológico. También ya es bien conocidos alimentos que potencialmente pueden causar cáncer, que desafortunadamente son muy apetecibles para la mayoría de las personas que las pueden ver aquí, y que desafortunadamente no nos ponemos a revisar el contenido de cuántos conservadores se utilizan, cuántos saborizantes, cuántos azúcares sintéticos se utilizan en su producción, y que a la larga pueden inducir al desarrollo de un cáncer. Otro factor que también puede condicionar cáncer, y eso fue declarado por la Instituto de Investigación de los Alimentos que depende de la Organización Mundial de la Salud, el 26 de octubre del 2015, que las carnes procesadas, los embutidos y similares, son carcinógenos para los seres humanos, y lo catalogó en el grupo 1. Esto lo hizo la OMS después de revisar más de 800 trabajos de investigación en más de 10 países, publicados en más de 10 países en el mundo, y llegó a la conclusión que con el consumo de 50 gramos de estas carnes procesadas se incrementa en un 18% el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Pero hay que ser honestos. ¿Quién se come, 50 gramos de carnes procesadas? Habitualmente hay gente que se llega a consumir hasta 350 gramos. Entonces, multiplico por cada 18%, es realmente muy elevada el porcentaje de riesgo de desarrollar cáncer. Y se han identificado daños en el ADN relacionados al cáncer colorectal con el consumo alto de carnes rojas procesadas. Aquí en el ejemplo del fondo de la fotografía, vemos la carne asada que cuando se les quema, empieza a condicionar estas aminas heterocíclicas que son potencialmente cancerígenas. Pero este reporte está basado en estos cárnicos procesados que la industria de los alimentos se ha encargado de procesar para darles un mayor sabor a los mismos, y que pueda venderlos en la comunidad, sin ponerse a pensar la gente en saber el origen de cómo se procesan y qué sustancias tóxicas están utilizando para hacerlas apetecibles. Bien, existen una serie larga de carcinógenos en el medio ambiente que tienen el riesgo de desarrollar cáncer, desde aceites minerales, benzidina, berilio, butadieno, cadmio, cloruro de vinilio, compuestos de cromo hexavalente, compuestos de níquel, emisiones de los hornos de coque. Las gentes que trabajan en las refinerías en estas plantas de coque son las que más riesgo tienen de desarrollar cáncer. Emisiones en el interior de las viviendas con la combustión de carbón en los hogares, que esto en los cinturones de la miseria de las ciudades, en que la gente vive en casas de madera o de cartón, ¿verdad? Es muy común en esta temporada de invierno utilizar la combustión de carbón dentro de los hogares para calentarse. Perionita, la exposición pasiva al humo de tabaco, ya está bien documentado, por eso las cajetillas ahora todas las ponen, este producto es de alto riesgo para desarrollar cáncer. Exposición pasiva al humo de tabaco, formaldehído, el hollín, el óxido de etileno, el polvo de madera, el radón, el sílice cristalina, el torio, el trifluoroetileno, los vapores de ácido inorgánicos fuertes que contienen ácido sulfúrico. Y
El 20 de marzo del 2015, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, dependiente de la OMS, publicó o incorporó, mejor dicho, que el glifosato, que es el principio activo de un grupo de herbicidas que desafortunadamente cada vez se utilizan más en los campos de cultivo, en la lista de sustancias probablemente cancerígenas para los humanos, metiéndola en el grupo 2A, que es el que le sigue en incidencia de cáncer al grupo 1, donde metieron a las carnes procesadas. Y también en el mismo día incluyó dos insecticidas como es el malatión y el diacinón como potencialmente cancerígenos. Bien, también hay que pensar en los conservadores relacionados al cáncer. Son muy utilizados en la mayoría de los alimentos procesados y ultraprocesados, como es el sorbato de potasio. Este polvo de sorbato monosódico provoca daño a la actividad del ADN, y el benzoato de sodio, que se utiliza en refrescos, en bebidas gaseosas, en bebidas energizantes, en zumos, en jugos, en cervezas, en licor, en vino, en mayonesa, en ketchup, en salsas picantes, en margarinas, la mantequilla de margarina, mermeladas, helados, gelatinas, frutas, en almíbar, bollería, pastelería, comida precocida. Esas comidas Maruchan, créanme que es la peor comida que uno pueda consumir. Latas de mariscos, pastas de dientes, jarabe para tos, es decir, en muchas cosas se utiliza el benzoato de sodio. Y si bien el glutamato monosódico no existe una evidencia científica que se haya relacionado a cáncer, pero ya se había mencionado de tiempo atrás, pero no ha habido un estudio científico que lo haya comprobado. El problema con el glutamato monosódico es la cantidad de sodio que contiene y que retiene el agua en el cuerpo, por lo que hay que tener cuidado en las enfermedades cardiovasculares. Inhibe, por otro lado, el glutamato la sensación de estar satisfecho, lo que favorece que la gente siga comiendo. Bien, también existen mitos sobre el cáncer que habría que revisar. La pregunta es, ¿consumir azúcar hará que el cáncer empeore? La respuesta es no. No ha habido ningún estudio que haya demostrado que consumir azúcar hará que su cáncer empeore, o que si se deja de consumir azúcar, el cáncer vaya a disminuir o desaparecer. Sin embargo, una alimentación con un alto contenido de azúcar puede tener como consecuencia un aumento excesivo de peso, obesidad, y esta sí, la obesidad estará asociada a un riesgo elevado de padecer varios tipos de cáncer. ¿El uso de tintes para el cabello aumenta el riesgo de cáncer? Pregunta. La respuesta es no. ¿Existe evidencia científica convincente no existe evidencia científica convincente que indique que el uso personal de tintes o tintas para teñir el cabello aumenta el riesgo de cáncer? Sin embargo, algunos estudios parecen indicar que los peluqueros y los barberos que se exponen con regularidad a grandes cantidades de tintes para el cabello, y hay que recordar que el problema fundamentalmente es el plomo que traen los tintes, las pinturas y la misma gasolina, y que es un metal pesado que potencialmente pudiera desarrollar cáncer. Y otros productos químicos que podrían tener un mayor riesgo de cáncer de vejiga, fundamentalmente en hombres. ¿Los edulcorantes artificiales causan cáncer? La respuesta es no, pero produce otros problemas que ya hemos mencionado. Los investigadores han realizado estudios sobre seguridad de los edulcorantes artificiales, como son sacarina, Sweet and Low, Sweet Twin, Nectar Sweet, ciclamato, aspartamo, NutraSweet, azulfamo de potasio, sucralosa, que es el Splenda, el Neotame, y no han encontrado ninguna evidencia de que cause cáncer en seres humanos. Todos esos edulcorantes artificiales, excepto el ciclamato, han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA para su comercialización en Estados Unidos. Pero, ¿qué les he explicado yo? ¿Cuál es el problema de los edulcorantes artificiales? Que pueden inducirle enfermedades neurodegenerativas. Incluso en Estados Unidos hay grandes demandas contra estas compañías que producen estos edulcorantes artificiales, porque lo que hacen los edulcorantes artificiales afecta su microbioma, y al afectar su microbioma va a inducir un intestino permeable
que va a favorecer que se sobreestimule el sistema inmune innato a nivel de la basal de las células enterocíticas y que va a empezar a condicionar muchas anticuerpos que a donde vayan, que se pasan a la sangre y a donde vayan a parar van a condicionar problemas de oxidación, de inflamación y de enfermedad. Eso ya lo platicamos la semana pasada. ¿Es contagioso el cáncer? En general, no. El cáncer no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad genética que se disemina con facilidad entre las personas. La única circunstancia en la que el cáncer puede pasar de una persona a otra es en el caso de trasplante de órganos o tejidos. Si una persona recibe órganos o tejidos de un donante que tuvo cáncer en el pasado, podría enfrentar en el futuro un mayor riesgo de padecer cáncer relacionado con el trasplante. También en algunas personas es posible que la causa del cáncer sea la presencia de ciertos virus, algunos tipos de virus como el virus del papiloma humano o bien bacterias como el Helicobacter pylori. Si alguien en mi familia tiene cáncer, ¿es posible que yo también vaya a tener cáncer? No necesariamente. El cáncer es causado por cambios dañinos de mutaciones de los genes. Solo cerca del 5 al 10% de los cánceres son causados por mutaciones dañinas que la persona hereda de sus padres. El resto, el 90 al 95% de los cánceres restantes son causados por mutaciones que le suceden a la persona durante la vida como consecuencia natural del envejecimiento y la exposición a factores ambientales que también ya hemos platicado en muchas otras ocasiones cómo impactan en la epigenética de las células que pueden llevar a el desarrollo del cáncer. ¿Es cierto que los antitranspirantes o desodorantes causan cáncer del seno? La respuesta es no. Los mejores estudios realizados hasta el momento no han encontrado ninguna evidencia que relacione las sustancias químicas que generalmente se encuentran en los antitranspirantes y desodorantes con cambio en el tejido mamario. Sin embargo, se ha mencionado anteriormente que cuando utilizan desodorantes de bolita, MUM, pueden tapar los poros de sus glándulas sudoríparas y eso a la larga puede condicionar que no se drene correctamente los ganglios linfáticos de la región y que pudieran empezar a condicionar retención de toxicidad, de toxinas que más adelante pudieran condicionar un problema como el cáncer. Realidades del cáncer, el alcohol. Aunque se ha sospechado que el vino tinto reduce el riesgo de cáncer, no hay evidencia científica de tal asociación. El consumo excesivo de alcohol o regular aumenta el riesgo de presentar cánceres de la cavidad bucal, de la faringe, de la garganta, de la laringe, del esófago, del hígado, del seno, del colon y del recto. Antioxidantes. La investigación, es decir, pensando de que si los antioxidantes pudieran ayudar a curar un cáncer. Esto es una información del Instituto Nacional de Cancerología de Estados Unidos, dependiente del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. La investigación de laboratorio y con animales ha demostrado que los antioxidantes exógenos pueden ayudar a prevenir el daño de los radicales libres asociados con la formación de cáncer, pero la investigación en humanos no ha demostrado en forma que compensa que al tomar suplementos de antioxidantes pueda ayudar a reducir el riesgo de presentar cáncer o de morir por cáncer. En relación al calcio, no está claro si existe una relación entre el alto consumo de calcio y una reducción del riesgo de padecer otro tipo de cánceres como el cáncer de seno y de ovario. Solo una investigación sugiere que un consumo alto de calcio puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. En relación a la carne chamuscada o quemada, como les presenté en la fotografía de la diapositiva anterior, ciertos compuestos químicos llamados aminas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos se forman en la carne del músculo, incluso de res, de puerco, pescados y de aves de coral, cuando se cocinan usando métodos de alta temperatura, como es utilizar las brasas para la carne asada. La exposición a altas concentraciones de aminas heterocíclicas y de hidrocarburos aromáticos policíclicos puede causar cáncer en animales. Sin embargo, no está claro si tal exposición causa cáncer en el ser humano. En relación a la vitamina D, estudios epidemiológicos en seres humanos han indicado
que los consumos más elevados de vitamina D o las concentraciones más altas de vitamina D en la sangre pueden estar asociadas con menor riesgo de cáncer colorectal, pero los resultados de los estudios aleatorizados no han sido concluyentes. Bien, ahora vamos a pasar a una información del doctor Linus Pauling, considerado como el padre de la medicina ortomolecular, ganador en 2 ocasiones del premio Nobel, que decía que todas las enfermedades, casi todas las enfermedades pueden tener su origen en una deficiencia nutricional. Y él recomendaba que habría que suprimir total y absolutamente las comidas sintéticas y refinadas, suprimir total y absolutamente los alimentos abonados con químicos, plaguicidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, insecticidas, hormonas y otros químicos utilizados en la industria agroalimentaria. Recuerden que tanto a las vacas como a los pollos les agregan clenbuterol. Incorporar a la dieta alimentos integrales orgánicos y naturales ricos en nutrientes, enzimas, coenzimas, fibra y libres de aditivos químicos. Incorporar a la dieta alimentos crudos ricos en enzimas, vitaminas, en una proporción entre 60 al 80% del total diario de la comida. Ideal, llegar a un régimen alimentario bajo en hidratos de carbono, suficiente en ácidos grasos esenciales y proteínas, y de preferencia que todo sea orgánico. Bien, ahora vamos a ver las aportaciones que el doctor Guadalupe Chávez ha hecho, porque es un personaje que tiene una amplia experiencia en el manejo de casos desahuciados de cáncer en México. Tiene una casuística impresionante de casos resueltos de pacientes que los oncólogos, los médicos dijeron ya no hay nada que hacer, váyase a morir a su casa. Y él los ha recuperado afortunadamente. Él nos hace énfasis en que las células cancerosas se relacionan con un pH ácido, como Bulwer ya lo había demostrado, y que no necesitan el oxígeno para sobrevivir. Utilizan el ciclo de la glicólisis para obtener la energía de los azúcares por la vía anaeróbica. Por eso se desarrolla en un medio anaerobio. Por eso es que se ha documentado científicamente que la enfermedad del cáncer se desarrolla en presencia de bajos niveles de oxígeno y que su alimento es el azúcar. También explica que el 90% del agua es oxígeno y el oxígeno alcaliniza el pH y a la inversa, a medida que baja la oxigenación corporal, nos acidificamos. La acidez por su propia cuenta baja los niveles de oxígeno y puede conducir al cáncer. También hace hincapié en que las rutas metabólicas de la génesis u origen de la obesidad, el envejecimiento prematuro, las enfermedades crónicas degenerativas y sobre todo el cáncer se relacionan con la acumulación de tóxicos. Esto que les mencionaba en el esquema de Pischinger en la diapositiva anterior, de tóxicos que saturan los órganos depurativos del cuerpo, como son el intestino, el hígado, el riñón, el pulmón, la piel y el sistema linfático, de los cuales son auténticamente filtros como hígado, pulmón y riñón que filtran mucho de esa toxicidad. La enfermedad se presenta cuando la capacidad para procesar los desechos orgánicos e inorgánicos es rebasada y estos filtros se oxidan y empiezan a obstruirse y los fluidos corporales se vuelven espesos, viscosos, turbios y pegajosos y de esta forma los tejidos celulares se acidifican y sus niveles de oxigenación van descendiendo al pH ácido. Este es el motivo por el cual, de cómo se puede explicar el por qué prefieren el medio anaerobio las células malignas. Este es el metabolismo oxidativo de la glucosa por 2 vías fundamentalmente. Uno es la vía aeróbica, que es la normal, en la que de una molécula de glucosa se produce piruvato que entra a la mitocondria, al ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial para producir el ATP. Sin embargo, la célula maligna prefiere esta vía de la glucosa por la vía de oxidación anaeróbico en el que se forma piruvato y lactato y ácido láctico y tamina en etanol, que es un alcohol que obviamente va a acidificar más la sangre y que va a dañar estas células.
Entonces, estas células que están inmersas en un medio ácido y con bajos niveles de oxígeno mandan señales de crisis al cerebro y el cerebro ordena a los tejidos comprometidos a poner en marcha una ruta alternativa de sobrevivencia conocida como ciclo de la glucólisis anaeróbica que ya expliqué. Las recomendaciones que el doctor Guadalupe Chávez Torres recomienda, que él le llama pulsiones. El primer principio hipocrático dice primero no hacer daño. Y sus tratamientos se concretan en dos fases. La primera etapa está constituida por primero no hacer daño, como lo decía Hipócrates, no consumir alimentos procesados y refinados, un sistema de alimentación saludable, enfocado más a alimentos vivos, enfocados más a alimentos vegetarianos. Por eso los trofo, los veganos y los vegetarianos tienen menos incidencia de cáncer que la gente que consume alimentos muertos como son los cárnicos. Nutrir con medicina ortomolecular, eliminar contaminantes del cuerpo humano para detoxificar y la quelación cuando hay retención de metales pesados, la quelación de metales pesados, oxigenar los tejidos celulares del organismo con peróxido de hidrógeno, que es una molécula de señalización redox muy importante, alcalinizar los tejidos celulares del organismo, fortalecer el sistema inmune, reparar los daños emocionales. Esto es importantísimo, el perdón. Alcanzar el verdadero perdón desde el corazón y no desde la mente dual y polarizada, porque solamente cuando lo hacen desde el corazón, el perdón, es como pueden reparar el daño emocional. Y por supuesto, reparar los daños físicos. Y una síntesis de cómo se puede enfocar el manejo global, holístico, de estos problemas. Primero sería retirar alimentos procesados y ultraprocesados y todo lo que signifique toxicidad, como lo que está aquí mencionado de comidas chatarras. Remover la constipación, esa falta de peristalsis, de movimiento en el tubo digestivo intestinal, el intestino delgado fundamentalmente, y en el colon, para favorecer eliminar. Cuando el alimento llega mal digerido al colon, es fagocitado por las bacterias y producen muchas toxinas que al absorberse por los capilares y por los linfáticos, a donde vayan a parar, pueden condicionar el desarrollo de cáncer. La detoxificación a través de uso de homeopáticos o antihomotoxicológicos, el remover patógenos con aceites esenciales, antimicrobianos, calostro bovino, lactoferrina, reemplazar sustancias que favorezcan la digestión, como es el clorhidrato de betaína, pepsina, zinc, enzimas digestivas que son importantísimas, colagogos y sales biliares, repoblar para favorecer la recuperación de la microbiota o de la flora bacteriana intestinal. Aquí se pueden utilizar los probióticos de 13,000 a 50,000 billones y de preferencia multicepa. Ya más de 15 cepas se considera multicepa. Reparar la glutamina regalis con glutamina regalis, sábila, vitamina A, vitamina D3 con K2 para activarse, el omega 3, y aquí entrarán nuestras moléculas de señalización redox, rebalancear con adaptógenos y apoyo colinérgico, una nutrición integral de calidad con alimentos naturales y una hidratación celular adecuada a través de lo que hemos recomendado como suero de vida para hidratar más correctamente nuestras células. Y cada una de estas se va haciendo por semanas, dependiendo de la señalización que aquí les marque, para ir en forma holística, ir integrando todo para poder favorecer una buena evolución. Y por supuesto, el papel que tienen estos señalizadores redox que actúan en los genes de la salud. Aquí dice que señalizan más de 600 genes de la salud y que ya se sabe que activan genes supresores de tumor como el gen TSG,
el P53, el gen ALS2CL, el KRT24 y SROF66-AS1. Todos ellos son supresores de tumores y de esa manera explica el por qué hemos observado en los testimonios pacientes que responden a dosis altas de los ionizadores rezos cuando están cursando con un problema maligno como es un cáncer. Y bueno, esta es parte de la bibliografía que revisamos y creo que hasta aquí mi presentación. Si tienen alguna pregunta sobre el tema o algún caso clínico que tengan, adelante. Reanudamos grabación. Muchas gracias, doctor Donato. Gracias a ustedes por escucharme. La valiosa información que nos dio acerca de cómo y qué sucede alrededor de lo que es esa situación del cáncer. Gracias por responder las preguntas. La próxima semana no me vayan a fallar porque voy a hablar de cómo manejar con nutrimentos naturales el cáncer. Es algo que la medicina alópata no conoce. Y en cambio los que nos dedicamos a las alternativas médicas no quirúrgicas nos hemos dado cuenta de cómo, bueno, ahí les presenté al doctor Guadalupe Chávez, un experto en manejar medicina antienvejecimiento y medicina antidegenerativa, como es el cáncer, y que ha sacado adelante más de 3.500 casos. Bueno, ahí vamos a estar, doctor. Definitivamente los temas son muy interesantes y muy valiosos para tomarlos en cuenta. Muchas gracias esta noche por su participación. Agradezco a Verónica que nos estuvo ayudando. Le pedí su ayuda un momento. Y buenas noches. Y gracias a Mauricio que también nos ayudó esta noche. Gracias, mi querido hermano. Solo quiero recordarles, así rapidito lo que va a pasar esta semana. Tenemos nosotros a nuestro querido líder Ricardo Cando, que nos estará compartiendo su conocimiento sobre los productos ASEA. Así que va a ser martes, miércoles y jueves y viernes. Ahí él dio lo que es el horario. Para Costa Rica son 3 de la tarde. Por favor, revísenlo por ahí. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Pasen una buena noche, un buen descanso. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, Donato. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.